Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Padre, maravilloso Dios. Maravilloso Jesús. Tú eres lo máximo, Señor. Tú eres adorable. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Lo dilatado de tu imperio no tiene límite. Príncipe de paz. Oh, pastor de los pastores, Jesucristo. Oh, Señor, tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres bondad. Tu palabra dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Oh, Señor, si habrás dado tu vida, que tu cuerpo fue masacrado, tu cuerpo fue molido, y como cordero fuiste llevado al matadero, mas no abriste tu boca. Cuán grande eres, Padre, cuán maravilloso eres, Jesús. Por tu sangre fuimos redimidos, por tu sangre tenemos el perdón de nuestros pecados, por tu sangre tenemos acceso directo al Padre. Cuán grande y poderosa es tu sangre, Jesús, maravillosa sangre. Sangre del santo, santo, santo de Israel. Oh, Señor, ¿cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a glorificar? ¿Cómo no te vamos a bendecir, oh Dios? Si por esa sangre, Señor amado, aleluya, nos hiciste, oh Dios, hijos del Dios Altísimo, por la sangre del Cordero, por la sangre inmolada que nos da paz, nos da la vida eterna. ¿Cómo no te vamos a amar, Jesús? ¿Cómo no te vamos a glorificar, Jesús?
¿Cómo no te vamos a bendecir, Jesús? Si solo en ti está la salvación. En ti está esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo en ti, Señor, está esa paz. Por eso, Padre, te alabo, por eso, Padre, te glorifico. Por eso, Padre, te bendigo con todo mi ser. Y estoy agradecido por esa salvación tan grande. Padre, tú resucitaste al tercer día, amado Jesús. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu aguijón. Oh, pongo mi vida para volverla a tomar. Tú venciste la muerte para darnos vida eterna. Cuán grande eres, Padre, cuán glorioso eres, cuán maravilloso eres, Señor. No hay palabra de agradecimientos, no hay palabra para glorificar tu nombre. No hay palabra, Señor, para decir cuánto te amamos, cuánto te deseamos cada día más, Señor. Oh, Padre, como dice tu palabra, amamos tu venida, Señor, para el que ama su venida. Oh, Señor amado, aleluya. Bendito seas tú, Señor, que entre muy poco tiempo vendrás a buscar a tu amada. Oh, Señor, cuán grande eres, cuán poderoso eres. Tu palabra es sí, amén. Todo lo que está escrito se cumple, Señor. Por eso, Padre, esperamos ansiosamente tu venida. Como dice en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor Jesús, a buscarnos. Te amamos, Señor, te amamos. Te amamos, Señor, y queremos estar allí junto a ti en tu reino. Oh, cuán bello eres, cuán glorioso eres, Señor. No hay Dios como tú, ni obras como tus obras. Por eso, Padre, los cielos cuentan tu gloria. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres el creador de cada una de las cosas que se ven y de las que no se ven. Tú eres nuestro creador. Tú eres nuestro Señor. Tú nos formaste con tus manos, Señor, y nos diste el aliento de vida. ¿Cómo no vamos a reconocer tu grandeza? ¿Cómo no vamos a reconocer que tú eres nuestro alfarero, Padre, y tú nos estás moldeando? Tú estás limpiando nuestras vidas, oh Dios, para ese encuentro personal contigo. Por eso, Padre, te alabo. Por eso, Padre, te glorifico. Por eso, Padre, te bendigo. Porque no hay Dios como tú, ni obras como tus obras. Maravilloso eres tú, oh Dios. Maravilloso eres tú. Padre, ponemos nuestras familias en tus manos. Señor, ponemos nuestros nietos en tus manos. Sabemos, Señor, que son tiempos peligrosos para los niños, para los jóvenes, Señor. Así como Moisés cuando nació, Padre Santo, mandaron a matar todos los niños. Así cuando Jesús, Señor, vino a este mundo, mandaron matar todos los niños. También ahora que vienes tú a buscar a tu amada, Señor, Satanás odia a los niños. Por eso te pedimos piedad y misericordia por nuestros nietos. Te pedimos piedad y misericordia por cada niño, por cada joven. Señor, que seas tú glorificándote en ellos. Padre, guárdalos, envía ángeles, protegiendo a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, aquellos, Señor, que son nuestros hermanos de distintas denominaciones que buscan tu rostro y te aman, Señor. Guarda su familia, guarda, Señor amado, aleluya, sus vidas, protégelos, Padre. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Guárdanos de toda pestilencia. Protege a tu pueblo, oh Dios, aumenta la fe a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios, gracias. Gracias por tu protección. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú guardas y cuidas a los tuyos, como tú nos hablaste, Señor. Tú guardas a los tuyos. Oh, Señor, cuán bello eres. Cuán glorioso eres. Señor, estamos en ti, oh Dios, escondidos dentro de ti. Pertenecemos a tu cuerpo, oh Dios, tú eres la cabeza, Jesús. Por eso la protección es maravillosa de ti,
porque estamos en ti, oh Dios. Gracias, y tú estás en nosotros. Por eso, Padre, te alabo, por eso, Padre, te glorifico, porque estamos guardados, protegidos por ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Buenos días, buenos días. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por estar un día más junto a ustedes. Este lunes 24 de febrero. Hermanos, estamos gozosos, estamos felices de ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, ver la manifestación poderosa de su Santo Espíritu, amados hermanos, ver el gozo de los hermanos nuevos, ¿verdad? Ver esa paz de Dios sobre sus vidas, es maravilloso, es maravilloso. El sábado, amados hermanos, tuvimos una vigilia, donde en la misma vigilia hubo liberación, ¿verdad? Sanidades en el alma, amados hermanos, y donde está Dios hay libertad. ¿Dónde está Dios? Donde está el Señor, como dice la palabra, allí hay sanidades, allí hay milagros, amados hermanos, una vigilia de oración, de clamor, amados, y después que terminamos la vigilia, ¿verdad? Sin parar, solamente orar, clamar a Dios, hermanos queridos. Y se compartió algo con los hermanos, pero lo importante era la oración, lo importante era el clamor, amados hermanos, y qué lindo cuando empezamos a ver cómo hermanos nuevos eran liberados por el amor de Dios, eran liberados por el amor de Dios, ¿verdad? Entramos en esa guerra, entramos en ese mundo espiritual, a romper cadenas, podrir los yugos, que se abran las puertas de las cárceles espirituales, que se rompan los cerrojos, ¿verdad? Y en medio de esa manifestación poderosa del Espíritu Santo, allí se vio la gloria de Dios. Allí se vio la gloria de Dios, hermanos, y se fueron todos con un gozo, con una alegría de la vigilia. Qué lindo, hermano, qué lindo, ¿verdad? Cuando sea una vigilia, sea una reunión, haya sanidades, haya milagros, en el momento, allí, hermano. Y por eso estamos felices, estamos contentos de estar viendo el poder de Dios, ¿verdad? Y qué lindo es, hermanos, cuando le creemos a Dios. Qué lindo es cuando le creemos a Dios. Que Dios se manifiesta de distintas maneras con poder y gloria. Tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra, que tiene el total dominio del universo, que los demonios escuchan el nombre de Jesús y tiemblan. Amados hermanos, qué lindo es ver a nuestro Dios en acción, libertando, sanando, rompiendo cadenas. Es maravilloso, hermano, es maravilloso. Días de mucho calor, ¿verdad? Todos estos días, pero bendito sea el calor, bendito sea el calor. Es el día que Dios formó y no nos podemos quejar del calor. Y unos pelean, dice, a mí me gusta más el invierno, otros a mí me gusta más el verano, otro el otoño. Cada día está formado por el Señor y nosotros, hermanos, tenemos que gozarnos en cada día, ¿verdad? Así que, hermanos, hoy vamos a estar hablando de una desobediencia muy grande de aquellos discípulos del Señor, ¿verdad? Cuando Dios da una orden, hay que cumplirla. Nosotros no debemos a Él. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Todo tiene que estar dirigido por el Señor. Todo tiene que estar dirigido por el Señor. Lo que se vaya a hacer, hay que consultar con Dios. Si Dios desea que hagamos eso o que no lo hagamos, ¿verdad? Muchas veces
los discípulos fueron usados por impulso, aparentando que estaban haciendo las cosas bien. Y no estaban haciendo las cosas bien. También hoy muchos caminamos por impulso, ¿verdad? Queriendo ayudar a Dios. Y Dios tiene su propósito. Dios tiene su manera de hacer las cosas, hermano, que jamás es a nuestra manera, ¿verdad? Y los discípulos tuvieron una orden del Señor que tenían que honrar y respetar. Y aunque está estampado en la Biblia, hoy día nosotros caemos en esos errores. Y no podemos caer en esos errores, hermano. Acá en el libro de los Hechos, Hechos 1, la promesa del Espíritu Santo. Y dice así esta palabra y será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Escuchen esto, que había escogido. ¿Quién había escogido? Jesús. El Espíritu Santo le estaba dando los mandamientos, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba, de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Acá vemos una orden de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, donde Él había padecido en la cruz, había entregado su espíritu, había muerto en la cruz y había resucitado, y se les apareció por 40 días, ¿verdad? Se le apareció a los discípulos, hablándoles y hablándoles y hablándoles, hasta que luego Jesús es elevado, ¿verdad?, allí a las nubes. Y Jesús le da, a través del Espíritu Santo, le da, hermano, una orden, que no se fueran de Jerusalén y esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Y allí los discípulos fueron todos al aposento alto a esperar la promesa, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estaban todos unánimes, estaban todos juntos, estaban todos clamando, orando, buscando de Dios, ¿sí? Hicieron algo mal hecho. Jesús mismo le dio testimonio que él no comenzó su ministerio hasta no recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Allí en en Mateo, ¿sí? Él va al río Jordán, se bautiza para arrepentimiento en las aguas, y luego baja como forma de paloma sobre él y permanece sobre él,
el Espíritu Santo. Y él allí, después por el Espíritu, fue llevado al desierto, y después del desierto comenzó su gran ministerio en la tierra, ¿verdad? Los discípulos sabían que Jesús, para comenzar el ministerio, tenía que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ellos lo sabían. Nuestro Señor Jesús les habla, ¿verdad? En esos 40 días que había resucitado y caminó con ellos, les habla que no se apartaran de Jerusalén y que fueran al aposento alto, ¿verdad?, a esperar la promesa. ¿Qué les quiso decir Jesús? Ustedes no se pueden mover, hacer nada, si no están investidos del poder de lo alto. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Qué necesitaban los apóstoles? ¿Qué necesitaban aquellos 120 discípulos? Necesitaban el poder para comenzar el ministerio. Necesitaban el poder, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos con el dominio y el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿verdad?, que yo vine a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a anunciar el año agradable a Jehová. Me seréis testigos. Ahora ellos, hermanos, ellos, allí en Hechos 1:12, es donde hacen esa desobediencia a nuestro Dios. Pero la misericordia de Dios, la bondad de Dios, amados hermanos, los perdona, les perdona. Yo me imagino, no lo dice la palabra, la vergüenza que habrán pasado, ¿verdad?, cuando vieron que Dios levantaba él al sustituto de Judas. Ahora, ellos, hermanos, miren lo que dice. Ahí, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Estaba correcto todo lo que estaban haciendo. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús también estaban en el aposento alto, ¿verdad? Hermanos carnales de Jesús, la parte carnal, ¿verdad? Esos hermanos eran hijos de María y José. Jesús era hijo de María, pero del Espíritu Santo. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló ante la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, ¿verdad? Allí Pedro está explicando la muerte de Judas por haber traicionado a nuestro Señor Jesús. Dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos:
sea hecha desierta tu habitación, su habitación, y no hay quien more en ella. Y tome otro su oficio. Fíjense en que el rey David, allí en el Salmo 109:8, amados hermanos, él habla de Pablo, de Judas. Ahí dice, sean sus días poco, Salmo 109:8, sean sus días poco, tome otro su oficio. ¿Verdad? Ya estaba determinado por Dios la traición de Judas, pero que otro tenía que tomar su oficio, ¿verdad? Ahora, hermanos, Pedro conocía la palabra. Hoy muchos conocemos las palabras, pero nos adelantamos, ¿verdad?, a querer hacer las cosas para Dios, sin el consentimiento de Dios, ¿verdad? Miren lo que sigue diciendo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro, lleno de impulsos humanos, quería ayudar la obra de nuestro Señor Jesús. Pero la obra de nuestro Señor Jesús, ya desde antes de la fundación del mundo, estaba escrita en el libro de memoria. Y Pedro hace una cosa que lleva a todo el pueblo a un error, a esos 120. Lo lleva a un error, amados hermanos. Qué triste, ¿verdad?, que hagamos cosas sin el consentimiento de Dios. Es triste. Por eso Dios deja estampado el error que hicieron los apóstoles y aquellos 120 de elegir a un apóstol, amados hermanos. Echaron suerte. Y el camino de Dios no es echar suerte, no es democracia. La democracia es del mundo. Nosotros es teocracia. Lo que Dios nos manda es lo que debemos de hacer. Buenos días, Martín, buenos días, un abrazo. Y la iglesia, no todas, pero una gran cantidad, amados hermanos, camina sobre democracia y no teocracia. La democracia es cuando echamos suerte, como en el caso de los 120, que le echan suerte para elegir un apóstol. La teocracia es cuando nuestro Padre Celestial elige a la persona, ¿verdad? Él, y no los hombres, sino nuestro Padre Celestial. Dios tiene un libro de memoria donde está en el Salmo 139, desde antes de la fundación del mundo. Él ya tiene anotado nuestras vidas, nuestros nombres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y Pedro, conociendo la palabra, desobedece. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno sea el apóstol número 12, ¿verdad? Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, miren esto, qué tremendo. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Estaban obligando a Dios. Esa oración
Dios la escuchó. No escuchó esa oración. Estaban en desobediencia. Ellos no podían hacer nada hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Fíjase, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones. Sí, es cierto que conoce los corazones. De todo, muestra cuál de todos has escogido. Si Jesús no lo había escogido. Nuestro Padre Celestial no había escogido a ninguno, ni al hombre que le decían el justo, ni a Matías. Hoy, lamentablemente pasa lo mismo. Dios tiene su plan. Dios tiene apuntado en su libro de memoria cómo va a ser su obra. ¿Verdad? Él tiene su plan. Ahora nosotros nos podemos adelantar a querer hacer cosas que Dios no nos mandó. Es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Saben que este hombre, Matías, nunca más se nombró en la Biblia? Nunca más. Porque lo eligieron los hombres. ¿Se dan cuenta? La obra es de Dios. Todo está hecho por Él y para Él. Nosotros somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Pero nosotros no vamos a ordenar al Espíritu Santo que lo que debe de hacer. Y ellos querían ordenar que Dios eligiera a uno de estos dos, cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía al sucesor de Judas, que era Saulo de Tarso. Entonces, vamos a ir, ¿verdad?, en esta mañana, a ver lo que habla Saulo de Tarso. Dice Pablo, está relatando, sí, cómo fue que se convirtió. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Era Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, hizo matar a Esteban, arrastraba a las mujeres, los niños. Era un asesino. Saulo de Tarso era un asesino, ¿verdad? Y los ponía en la cárcel. Cuando Esteban es muerto a pedrada, la ropa de Esteban se la tira a los pies de Saulo, como diciendo, ya está hecho, Señor. Era una persona que mandaba, pero era una persona que perseguía a los cristianos y los mataba. Ese era Saulo de Tarso. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Miren qué importancia para elegir el apóstol número 12, ¿sí? Jesús, no el Espíritu Santo. Jesús se le aparece a Saulo de Tarso para que fuera el apóstol número 12. Mientras que los hombres echaron suerte, ¿verdad? Dios ya tenía preparado quién era el apóstol número 12. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y fíjense,
a quien tú persigues, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al perseguir a un hermano, estás persiguiendo a Jesús. Es tremendo, ¿verdad? Dice, y los que estaban conmigo vieron la verdad, a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, quedó ciego por ver la gloria de Jesús, ¿verdad? Quedó ciego. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Miren qué tremendo, ¿verdad? Recibe la vista. Dios permite que él quede ciego por unos días, por unos instantes, ¿verdad? Los propósitos de Dios son maravillosos, son maravillosos. Y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Te ha escogido para que conozcas su voluntad. Aquellos dos que eligieron los hombres, como apóstol número 12, ¿estaban escogidos para saber la voluntad del Padre? No. Los hombres echaron suerte. Eso es democracia. Dentro de la iglesia no puede haber democracia. Tiene que haber teocracia. Lo que dice Dios es lo que debemos obedecer. Estos dos hombres, ¿verdad?, que estuvieron allí, yo imagino el que cayó, ¿verdad?, como apóstol, la alegría que tendría estar junto con nosotros 11 apóstoles. Pero cuando eligen los hombres y no Dios, esos ministerios caen. Y este hombre nunca más se escuchó en la Biblia. Sí se escuchó a Pablo de Tarso, que es uno de los que escribe más epístolas del Nuevo Testamento. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Jesús levanta a Pablo, ¿verdad?, para testigo de él, a todos los hombres. Miren el llamado que tenía. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Mira qué importante es el bautismo en agua. Qué importancia el bautismo en agua, hermano. Y hay muchos hermanos que no les interesa el bautismo en agua. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate para arrepentimiento de todos tus pecados. Y lava tus pecados invocando su nombre. Mira, importante, ¿eh? Lava tus pecados invocando su nombre. Yo fui un asesino, te pido perdón, Señor. Yo arrastraba a las mujeres y las metía presa, te pido perdón, Señor. Por su nombre iba pidiendo perdón de sus pecados, ¿verdad? Y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, hermano, hoy como iglesia nosotros
¿Tenemos que hacer las cosas a la manera nuestra o tenemos que consultar con Dios? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Pedro había estado toda la noche pescando, junto con sus amigos. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? No pescaron nada. Cuando llegó Jesús, le dijo: Pedro, tira las redes a la derecha. Y Pedro, lleno de orgullo, desobedece nuevamente a Dios, ¿verdad? El Señor le manda a tirar las redes y él, pensando que iba a quedar mal delante de los amigos pescadores, le dice: Señor, en tu nombre tiraré la red. Yo no voy a quedar avergonzado, fuiste tú que me mandaste. Pero Jesús, ya estaba escrito en el libro de la vida lo que iba a hacer, desde antes de la fundación del mundo. Y le dijo: tira las redes. Y Pedro tiró una red. Y las redes se rompían y los pescados se le escapaban por desobediencia, ¿verdad? Y allí él llora amargamente, reconociendo la grandeza de Jesús y pidiéndole perdón a Jesús. Pedro, ¿verdad? Nosotros como iglesia del Señor tenemos que hacer la voluntad de Dios y no lo que nosotros quieramos. Por eso tenemos que ser amigos del Espíritu Santo, escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo debemos tirar las redes, cómo debemos pescar, cómo lo debemos de hacer, amados hermanos. Y muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios cuando Dios ya tiene su plan desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Pablo es elegido apóstol. ¿Quién llama a Pablo? Lo llama Jesús. Jesús mismo llama a Pablo, hermano. No fue el Espíritu Santo, fue Jesús. ¿Sí? O sea que para ser apóstol tienen que tener un encuentro personal con Jesús. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos ayude, ¿verdad? El apóstol, el último apóstol fue Pablo como abortivo, el último apóstol. Ahora están los enviados, los misioneros son enviados. La palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Hoy los misioneros que van a esos países arriesgando su vida, van donde está el Islam, van a todos esos lugares y forman la iglesia de Cristo y muchos de ellos terminan siendo masacrados y muertos, prendidos fuego, como hemos visto, una cantidad de misioneros. Pero dejan estampado la iglesia de Jesús. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Eso es un apóstol, un enviado. Pero los apóstoles fueron hasta Pablo, como un abortivo. Ahora, Pablo, como no caminó con Jesús, ¿verdad? Sí que lo vio cuando estaba en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús y la resurrección, él la pudo palpar, porque estaba presente allí en la cruz. Pero también cuando Jesús se le presentó, ¿verdad? Pero para el plan que Dios tenía, con Saulo de Tarso, hermano, tenía que arrebatarlo y llevarlo al tercer cielo. Para que él entendiera cuál era el mensaje y cuál era el ministerio que Dios le daba. Acá en 2 Corintios 12,
Dice así el apóstol Pablo: el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriar, perdón, no me sirve gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí? Él no quiere decir directamente Dios me arrebató. Entonces él dice, conozco a un hombre, pero ese hombre era él mismo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él sabe que se encontró en el tercer cielo, en el reino de Dios, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Miren, para ser apóstol, hermano, tuvo que ser elevado al tercer cielo por nuestro Señor, escuchar palabras que no la pueden saber los hombres. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿En quién se iba a gloriar? En Jesús, pero en Él solamente en sus debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, imagínense qué amoroso es Dios. Conocía el corazón de Pablo y sabía que el corazón de Pablo en cualquier momento se podía levantar en ego, en orgullo. ¿Por qué? Porque había subido al tercer cielo, escuchó palabras que no se le hablan a los hombres, como dice acá, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjense cómo Dios permite para que ese corazón no se enaltezca, que Satanás lo abofetee, que le ponga un aguijón en la carne. Hoy escuchamos, hermanos queridos, a mí Satanás no me puede tocar. No conocen la palabra. No conocen la palabra. A mí Satanás no me puede tocar, porque yo soy una hija de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Hermano, y para que Pablo no se exaltara, Dios permitió que Satanás le pusiera un aguijón, una enfermedad. Pero a templo del Espíritu Santo, Pablo fue arrebatado. Sí, hermanito querido y hermanita querida. Vamos a leer y escudriñar la palabra. ¿Saben las veces que escucho? A mí Satanás no me puede tocar, porque yo soy un hijo de Dios. Y dice ahí en Pedro que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y los mismos padecimientos, dijo Pedro,
lo van pasando los hermanos en todo el mundo para que después sean afirmados y establecidos en el reino de Dios. Por eso hay que escudriñar la palabra, hermano. Hay que escudriñar la palabra. Si Dios permite, porque tenés orgullo, tenés vanagloria, Dios permite un aguijón en tu carne, es para la salvación de tu alma. ¿Te das cuenta? ¿De qué le hubiera servido a Pablo haber sido el apóstol número 12, haber quedado ciego, haber recibido la vista, haber estado preso por una cantidad de lugares, azotado, naufragios, si después el corazón de Pablo se iba a llenar de orgullo y perdía la salvación? Pero Dios, en su infinita misericordia, hermano, es tanto lo que nos ama, que a veces permite que el enemigo te ponga un aguijón en la carne, porque sin ese aguijón no buscas de Dios. Sin ese aguijón no obedeces a Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, amados hermanos? Pero lo más importante del mensaje es que en ese aposento alto tenían una orden de que no hicieran nada hasta no ser revestido con el poder de lo alto, ¿verdad? Que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Y Pedro se levanta y habla una verdad, pero a medias, ¿verdad? Que había que elegir un sustituto por Judas, porque en la ley donde está David en los Salmos, decía que había que sustituir al que mandó meter preso a Jesús. Era cierto que había que sustituir, pero no era el hombre el que lo iba a sustituir, era Jesús. ¿Cuántas veces queremos hacer cosas nosotros por nosotros mismos para ayudar a Dios? Mira, hermanos queridos, y con todo el amor del mundo les hablo, 35 años atrás, para hacer una campaña evangelista, era 3 meses orando y ayunando, 1 o 2 o 3 o 4 iglesias, para que Dios mostrara el lugar y si Él quería esa campaña. Mira, nosotros acá en el Obelisco tuvimos una campaña de un mes, pero no me acuerdo si fue 15 días o un mes, me parece que fue un mes. Una campaña donde toda la iglesia de Las Piedras, oró, ayunó, clamó, hermanos, para hacer esa campaña. Fue impresionante. El hermano Wilson Feo, que es de Rivera, en aquel tiempo andaba en una camioneta, me acuerdo, y él fue el que traía el mensaje. Hermanos, fue impresionante la campaña, impresionante. Se juntaban los macumberos, se ponían delante de la plataforma, hermanos, los macumberos de mi barrio, ¿sí? Se arrastraban como víboras, eran pai, eran mai. Uno de ellos trabajó conmigo en Curtis Frank y me dijo, fuimos a destruir a ese que hablaba. Nos juntamos todo lo de Las Piedras y no pudimos. ¡Qué poder! ¡Qué poder que tiene la iglesia evangélica! Un macumbero me decía a mí, hermanos, en la fábrica, digo, ¿y por qué no te arrepentís y te venís con nosotros y pedís perdón a Dios? No, yo voy a seguir en lo que estoy. Bueno, está, allá vos. Pero antes, hermanos, no se hacía las cosas de un día para otro. Se consultaba a Dios si quería que hiciéramos una campaña. Se consultaba a Dios, hermano. Se ayunaba. Pero cuando Dios decía, acá, hermanos, miren, se hizo otra campaña evangelística
acá en las asambleas de Dios, donde está nuestro pastor amado Juan Damota, ese pastor divino del Señor, hermanos. Y venía un pastor argentino, un evangelista argentino, me acuerdo clarito todos los días que estuvo, cada día predicaba sobre Jesús. Un día fue sobre la luz, otro día predicó que Jesús era el buen pastor, el gran yo soy. Bueno, cada día predicaba sobre los atributos de Jesús. Pero cuando va a empezar la campaña, éramos como 100 obreros, se hablaba de un diluvio de agua. Entonces el pastor Damota, en el mismo día, cuando ya teníamos que armar todo, dice: hermanos, vamos a consultar a Dios. Si lo hacemos bajo del agua, como Él quiere. Y allí éramos como 100 obreros, oramos, clamamos, gemíamos, hablamos en lengua, llorábamos allí. Señor, muéstranos, Señor, revélanos, Señor. Y la más viejita, una mora, aquella mujer ya partió con el Señor, la más viejita, pelo blanco, ella salía a buscar a los niños en la escuela dominical y era como, hermano, era una nube de niños. Y ella, agarrada de las manos de ellos, los llevaba a la escuela dominical. No me acuerdo el nombre de esa hermana, sí que la tengo presente. Y en el medio de ese fervor de oración, hermano, se levanta esta viejita amorosa, hermana divina, y le dice: Pastor Juan, sí, mi hermana, he visto un ángel aguantando las nubes. Vamos a agradecer a Dios, dice Juan, y ahí empezamos a alabar y glorificar a Dios y a cantar y a cantar y a cantar y a bendecir a Dios. Y el pastor Juan dice: no quiero ver ningún paraguas abierto en la campaña. Ningún paraguas abierto. Hermano, venía la gente que no conocía a Cristo: ciérrenos paraguas, ciérrenos paraguas, ciérrenos paraguas, decía Juan. La gente no entendía nada, porque hasta la entrada llovía. Del norte, del sur, del este, del oeste, llovía, pero en la campaña no llovía. Así pasamos 7 días. Mi suegro, inconverso, decía: se van a mojar todos, ¿sabes cómo van a venir? Y se reían, y llegábamos sequito. Veníamos caminando del centro de las piedras y no llovía. Cuando entrábamos empezaba la lluvia. Vinieron en tacímetro. No, Juan, vinimos caminando. No puedo creer. Estábamos sequitos. No solamente en la campaña, sino que cada uno que estaba en la campaña lo dejaba llegar a su casa seco. ¿Se dan cuenta? Ese es el evangelio que yo conocí. Cuando se consultaba a Dios. Cuando llorábamos en ayuno y oración, clamando, preguntándole a Dios: Señor, ¿tú quieres que hagamos esto? Señor, ¿tú vas delante nuestro? Y si es de Dios, Dios te dice sí. Entonces, hermanos, hoy la iglesia, no todas, vive una democracia. Y la democracia no pertenece a la iglesia. Nosotros somos teocracia. Lo que diga Dios debemos de obedecer y hacer. Acá, estos discípulos, ¿verdad?, eligieron el apóstol número 12. Echaron suerte, ¿verdad?, amados hermanos. Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo, y en los salmos, ya decía que Dios iba a sustituir a este Judas, que se fue al infierno. Pero los hombres se adelantaron. Hoy pasa exactamente lo mismo.
los hombres se quieren adelantar a lo que Dios quiere hacer, sin permiso de Dios. Muchos, no todos. Hay una gran mayoría que obedece a Dios. Por eso, hermano, es muy peligroso hacer las cosas sin el consentimiento de Dios. Nosotros estamos para obedecer el mandato divino. Por eso debemos consultar. Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿qué debo de hacer? Guíame, muéstrame, enséñame. ¿Se dan cuenta, hermano? Que Dios nos ayude a honrar la teocracia. Lo que diga el Espíritu Santo es lo que debemos de hacer, en el nombre de Jesús. No hacer nada por nosotros mismos. Aunque te parezca que aquello es todo fácil, haz una pavada. ¿Está Dios allí? ¿Dios está enrolado en lo que estás haciendo? Que Dios nos ayude, hermano. Honremos los mandamientos. Honremos los mandamientos. Sí, y hagamos la voluntad de Dios, porque queda poco tiempo para la venida del Señor. Y Dios nos puede decir, yo no los conozco. No han hecho la voluntad de mi Padre. Han cumplido su propia voluntad. No tomaron la cruz. No se negaron a sí mismos. Por lo tanto, no consultaron al Padre. Yo no los conozco. Hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos ayude. Sí, a hacer la voluntad del Padre. Que el Señor nos abra el corazón al entendimiento, hermano. Para no avergonzar al Padre. Dios tiene su propósito desde antes de la fundación del mundo. Y todo se va a establecer como Dios quiera, no como nosotros quieramos. ¿Se dan cuenta? Que Dios los bendiga, la paz del Señor con ustedes. Gracias, Tino, que te estoy viendo allí, Ana Luzardo y a mi hermanito Martín. Bueno, un abrazo a todos los que vayan a entrar en el programa. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Amén.